buenos días, amigas y amigos. El café político es un café político muy interesante, porque me encuentro con, antes que nada, un querido amigo, coordinador del grupo parlamentario de Morena, de nuestro grupo parlamentario. Me refiero ni nada más ni nada menos que de un pilar fundamental del proceso legislativo de la Cuarta Transformación, nuestro coordinador y amigo Ignacio Mier Velasco. Muchas gracias, don Nacho. Al contrario, gracias a ti, ya hiciste que me ruborizara con tantos elogios. No, yo agradecido con la generosidad de tu amistad, tu solidaridad y tu compañerismo. Al contrario. Todo lo que le aportas al grupo, y eso sí es absolutamente cierto. Muchas gracias, don Gracias, Nacho. Miguel. Al contrario, el liderazgo que estás emprendiendo no es nada sencillo, lo platicaremos más adelante porque a diferencia de la 64ª legislatura, ahora en la 65ª no tenemos la mayoría calificada. Pero bueno, bienvenido a un café político y platiquemos sobre la agenda legislativa que nosotros como legisladores tenemos 3 ejes fundamentales hasta ahora. La reforma constitucional en materia eléctrica, la reforma electoral y la Guardia Nacional. ¿Qué nos platica sobre eso, coordinador? Bueno, estamos en nuestra legislatura, nos toca en suerte, somos afortunados realmente porque en el proyecto de transformación del país, la anterior legislatura, la 64ª legislatura, hizo avances significativos en materia social. Sin duda, una labor extraordinaria por Entonces, parte de la sí, y ahora viene esta legislatura, es la de la consolidación. Y es la más importante para la transformación. Si no lo hacemos, nos lo vamos a lamentar nosotros mismos. Estamos hablando de un tema de seguridad nacional, energía. Un tema para el desarrollo del país. Nada se hace, Miguel, nada, ninguna actividad humana, ni en el hogar, ni en el trabajo, ni la sociedad en su conjunto, sin electricidad. Exactamente. Es el futuro de la electricidad. Todos los países del mundo, los estados, los gobiernos, tienen una participación importante en la generación, comercialización de la energía eléctrica. Y nosotros no podemos quedarnos, si no lo hacemos, de verdad, que yo como legislador, como mexicano, con esta responsabilidad, no podría dormir tranquilo, ¿eh? No, ni yo. No podríamos dormir tranquilo. Don Nacho, si no lo hacemos, nos vamos a lamentar. Y sin duda alguna, es una labor titánica porque no contamos con la mayoría calificada, pero ¿qué le podré explicar a los jóvenes que nos ven, al relevo generacional? El beneficio de la reforma eléctrica, cómo nos va a beneficiar directamente a los ciudadanos y qué representa esto para el pueblo de México. Bueno, mira, decía hace un momento que en el presupuesto ahora por mandato constitucional se destinan 440,000 millones de pesos para los programas sociales. Bueno, hoy México, a todos los mexicanos nos cuesta 440,000 millones de pesos la manera, las reglas en las cuales se está manejando la industria eléctrica. Anualmente. Sí. 440. Y el FOBAPROA nos costó, creo que 500,000 millones de pesos. Sí, es un FOBAPROA anual. Anual, pero a diferencia del FOBAPROA, la electricidad es un derecho humano. Claro. 46 millones de mexicanas y mexicanos, familias mexicanas, reciben la energía eléctrica. En 1940, para que la gente sepa, de cada 10 hogares en México, solo 3 tenían la electricidad. Hoy, de cada 10, 9.6 tienen electricidad. Son 46 millones. Todo eso lo hicieron en 60 años los ingenieros mexicanos. Y no nos damos cuenta. Yo le hago una... Y lo hizo la CFE. La comisión, ingenieros mexicanos, técnicos mexicanos, trabajadores de la electricidad mexicanos. Cuando tú sales y ves las torres de alta tensión o ves los postes, ¿sabes cuántos kilómetros, miles de kilómetros representa eso? Le da la vuelta al mundo, ¿no? Son 439,000 kilómetros de cables que se instalaron y que cruzan desde Chiapas hasta Nuevo León y que se interconectan el Golfo con el Pacífico, en el sur con el norte. Es una obra brutalmente impresionante la que hicieron los mexicanos. La famosa red de la CFE. Y ahora, esta reforma tiene 3 ejes fundamentales. Uno, robustecer a la CFE con el 54 al 46% de los privados. No es privatizar ni nacionalizar. Ahorita sería importante que nos comparta. El segundo eje fundamental es la famosa transición energética, para que también nos comparta a los
jóvenes, muchos millennials nos ven, qué es la transición energética y cómo con esta reforma nos encaminamos a la transición energética. El tercer eje fundamental, que es de mis favoritos y que ya en videos pasados he fomentado mucho, la protección a la soberanía en el mineral de litio. ¿Qué nos dice? Para almacenar. Bueno, mira, lo primero, la participación del capital privado es fundamental. Sí. Desafortunadamente en México lo que hicieron fue un abuso, un atraco a los mexicanos, no a nadie en particular o de algún partido, fue en general a los mexicanos. Si seguimos así, en 5 años la Comisión Federal de Electricidad habrá desaparecido. Que no es solamente eso lo grave, sino que le generaría una carga laboral a los mexicanos, porque tiene 90,000 trabajadores. La Comisión Federal de Electricidad tiene plantas generadoras que actualmente están paradas. El 43% de las plantas que le cuestan miles de millones de dólares están paralizadas para privilegiar la participación del capital privado, y lamentablemente la mayoría de ellos extranjeros. Entonces, si no hacemos nosotros una reforma que equilibre el mercado, que garantice piso parejo para todos los generadores, no para la CFE, para todos, para privados, piso parejo, que las tarifas con las cuales compra la Comisión Federal de Electricidad correspondan al costo de producción, que ganen sí, pero no la manera tan abusiva como actualmente están ganando. Y nosotros queremos que la participación en la reforma del sector privado sea del 46%. Tú dices, ¿cuánto? Para que los millennials sepan. ¿Cuánto representa el 46% en dinero? Representan 400,000 millones de pesos. Eso. Países completos de Sudamérica, Argentina. Más, representa toda la energía eléctrica que se consume en España. Que por cierto, el tema de España también. Completa la energía que consumen en Chile y en Argentina. El 46%. El 46%. Nada despreciable. Nada, pues son 22,000 millones de dólares. Piso parejo que va a hacer que ese es el negocio que se queda. Pero que le dejen a los mexicanos el control. La rectoría energética. ¿Por qué? Porque esto, hay mucha desinformación. Mira, la liberación de la energía en España, por ejemplo, se está lamentando ahorita. Hasta leer te metes en internet y buscas lo que está sucediendo en España. Entre noviembre y diciembre, el costo de la energía eléctrica para las industrias y para los hogares en España se incrementó 300%. El que pagaba 1,000 estaba pagando 3,000. En el caso del Reino Unido, concretamente en Inglaterra, sucedió el mismo fenómeno. ¿Y sabes qué tuvo que hacer el gobierno inglés? Comprar las empresas generadoras. Las 3 más grandes las tuvo que comprar el gobierno inglés para proteger a su población. Nosotros, si tenemos el 54%, estamos protegiendo a los mexicanos, a las familias mexicanas, a los industriales mexicanos, a los comerciantes mexicanos, y establecemos reglas de competencia, como tú bien dijiste, de piso parejo. Entonces, es muy importante en ese sentido, no solamente por la cuestión de seguridad nacional, es un asunto de dinero. Sí, y desafortunadamente algunas de esas empresas privadas son extranjeras. Y ni siquiera extranjeras que les podamos ver el rostro. Tú dices, bueno, Iberdrola, que es una empresa española, ya no es dueña Iberdrola. Lo vendieron a fondos de inversión. Y los fondos de inversión son capitales que nadie sabe de dónde viene, de dónde salieron. Es el mercado financiero. Si tú quieres iniciar una controversia contra un fondo de inversión, no tiene rostro. Tienes que ir a la galaxia de Neptuno a presentar una denuncia. Es real. Y los fondos de inversión buscan dinero, ganar dinero, no buscan interés social. Si hay una crisis energética por tarifas en México, que toca que no lo haya, pero si llegara a haber como en España, y si seguimos, puede haberlo, puede existir que en México, por lo menos por la situación económica de nuestro país, por las condiciones económicas, que al menos 30 millones de familias mexicanas no tengan energía eléctrica. Lo que pasó en febrero del año pasado con el gas natural, que Texas cerró la llave. Cerró la llave porque hay una dependencia. Así es. No somos soberanos y tenemos que ser soberanos. Todos los países del mundo, las potencias y quien tienden a ser potencias. Estados Unidos, por ejemplo, que siempre nos comparan con Estados Unidos.
En Estados Unidos, el 85% de sus más de 5.300 plantas generadoras son del gobierno, gobiernos estatales o del gobierno federal. Y solo el 15% son de privados. Electricidad de Francia. La compañía de electricidad, de generadora y venta de energía eléctrica, y tiene también en transmisión, es Electricidad de Francia, sí, que es su subsidiaria Citelum, aquí en México la conocemos como Citelum, o en el país catalán la conocen como Moseca, o en México, incluso en México tenía una filial que se llamaba Mexicana de Mantenimiento, pues es del gobierno francés. Claro, la soberanía del Estado, el poder del Estado. Es una empresa del gobierno francés. De las 50 empresas más grandes generadoras de energía, 32 son de los gobiernos, porque es un asunto de proteger a tu población. De seguridad nacional. nacional. Es un asunto de seguridad nacional, de soberanía energética. Tú no puedes dejar la electricidad a 3 grandes fondos de inversión que un día deciden vender sus acciones o incrementar las tarifas en 300%. Sí. Y que se paralice. Y cobran porque son los únicos que suministran. Que suministran, o que sabes que, pues no quiero comprar el gas porque los tejanos lo venden muy caro. Entonces cierro mi planta. Y que pues no hay luz. Sí. Entonces, es la gravedad de no aprobar esta reforma. Y nos dan todo los que están en contra, ¿qué es lo que dicen? Es que es energía sucia. Tú les preguntas, ¿sabes de las plantas generadoras de energía que hay en México, cuántas utilizan como combustible el carbón? No sabes. El 7%. ¿no? Es el 7%, que en números son 3. Que es muy bajo, comparado con Estados Unidos. O con India. India me parece el 77% de Estados energía Unidos, a base 40% a base de carbón. China, el 60% es a base de carbón. Exactamente. México es el 7%. Y nos dicen, en todos los medios, nos dicen que va a haber escasez. ¿Sabes cuál es la capacidad de instalada? Que así se regula el mercado, ¿no? ¿Cuál es la capacidad instalada? Que es la oferta de energía. Sí. Y la demanda es lo que consumimos. Sí. ¿no? Se mide en megawatts. En México hay capacidad instalada entre privados y la CFE en este momento de 89,000 megawatts. ¿Cuántos consumimos los mexicanos? Todos. Desde la industria, el campo, la ciudad, el alumbrado público, la electricidad en casa o en el comercio, consumimos en el verano más caluroso 46,000 megawatts, en el verano, en el invierno más crudo 46,000 megawatts. Y tenemos produciendo la capacidad de producir 89,000. Pero hay permisos que el próximo año vamos a tener 120,000 megawatts. Y si seguimos así, para el 2030 vamos a tener 130,000 y solo vamos a consumir 50,000. ¿Sabes qué va a provocar? Que haya un quebradero de empresas, como sucedió en Estados Unidos con Enron, y que se apoderen los fondos y tengan el control total de la energía. Van a hacer quebrar, como cuando llegaron las grandes tiendas comerciales y algunas tiendas de conveniencia. La gente debe de recordar, cuando llegó y se puso en la esquina un Oxxo, las tienditas de alrededor cerraron. Claro. Porque llegaron con precios muy bajos. Pero una vez que cerraron las tienditas, todo se fue para arriba. El famoso autoabasto. Y eso puede suceder en la industria eléctrica. Tú llegas, bajas las tarifas un año, pero al año siguiente, una vez que tienes el control total del mercado, lo subes al precio que quieras. Por eso, porque ese sí es un monopolio. No lo que la oposición nos está culpando de que queremos poner un monopolio al Estado mexicano, que es el 54%. No, es que lo fue hasta en el año 2000. El 100% de la energía solo la producía y la vendía la Comisión Federal de Electricidad. Del año 2000, en 21 años, actualmente no bajaron las tarifas con la reforma eléctrica de 2013. No mejoró la calidad del servicio y en términos de generación. Y actualmente el 62% de la generación de energía la controlan empresas privadas y la mayoría de ellas extranjeras. Yo te repito, los fondos de inversión. Entonces, de verdad, mi querido Miguel, qué bueno que haces estos noticieros, porque la gente tiene que informarse. Sí. Los invitamos, vean los foros de debate abierto, van a durar hasta el 17 de febrero, están en los canales del Congreso, lo va a transmitir Miguel, que tiene una gran audiencia, pero hay que escuchar, debemos de estar informados. No me hagan caso a mí, no me crean absolutamente nada.
lean. Y a los técnicos. Escuchen a estamos los defendiendo técnicos. datos técnicos nosotros. Es eso, lo estamos haciendo como mexicanos. Exactamente. Como mexicanos. Lo más sencillo, para que no te ataquen los grandes intereses, quedarte calladito, no decir nada, que todo siga igual. Sí, yo estoy bien, a mí me va muy bien, y que cada quien atienda a su santo. No lo podemos hacer, ¿eh? No debemos permitirlo. Algunos opositores alegan de que esta reforma va en contra de la transición energética. Es mentira, como ya lo comentamos, el 7% de la energía que genera México es a partir del carbón. Estados Unidos tiene cifras mucho más altas. Pero esta reforma lo que va a hacer es impulsar la transición energética y vamos a crear este parque solar en Sonora. Sí, fíjate que ese es un parque de 1000 megawatts en 2000 hectáreas. Es el más grande de América. Sí. Va a ser con el 40% de participación del gobierno del estado. Ese 40% que se puede convertir en la utilidad para ellos va a ser para pagar el recibo en los inviernos muy crudos o en los veranos muy calurosos, que es cuando se incrementan los recibos de manera significativa en el occidente de México, en los estados de Sonora y Sinaloa. Entonces, eso va a servir para apoyar a las familias y el recibo no se ve impactado. Para eso es esa planta. Y ese es el sentido social que debe tener. Sí. Si no estuviera la CFE en este momento, el país no estuviera iluminado, los hogares. Porque no es negocio llevar a una comunidad indígena que están dispersos, que no están ahí conglomerados, sino que están dispersos. Una casa está aquí, la otra está Tiene que haber una empresa con vocación social. Sí. Y a las comunidades dispersas que les lleven la energía. Un privado no, si no es negocio no. Nos pasó con los teléfonos. Antes de que llegara la telefonía celular, muchas comunidades, a mí me tocó, que te pedían, oiga, instálenos su teléfono. Ibas a teléfonos, te decían no, porque no es negocio. Y no era negocio, porque una empresa lo ve en función de negocio, no está mal. Los empresarios tienen que hacer negocio, pero tiene que haber un Estado que ayude a proteger a los más en condiciones de vulnerabilidad, de los más necesitados. Ahora, la figura del autoabasto, de que los famosos Oxxos, y no solamente son los Oxxos, es Walmart, FEMSA, Kimberly-Clark, son empresas que están asociadas con esta figura, mal llamada figura del autoabasto, que al empezar sonaba muy bien. 239 empresas, me parece, son las que así es. Tiene permiso del Estado mexicano, pero por ende, si hay 239 empresas de autoabasto, ¿qué es el autoabasto? Estas empresas que generan su propia energía para consumirla ellas mismas, ¿no? Pero el problema es que si hay 239 empresas de autoabasto, debería haber 239 consumidores. El problema es que hay 77,700 y tantas. Ahí es de donde los Oxxos se cuelgan de estas empresas, ¿no? Y pagan mucho menos que la tiendita de la esquina. El propósito del autoabasto era, tú pones una planta, generas tu electricidad, porque tienes una mina, porque tienes una cementera, y vas a utilizar tu electricidad. Exacto. Eso está bien. Sonaba muy bien, ¿no? Y así estaba bien, eso ha sido de siempre, ¿no? Yo que vengo de Tecamachalco, ahí para sacar el agua en la Noria, mi abuelo pues ponía una bomba que de diésel para sacar el agua, y generando electricidad propia, con una pequeña plantita, ¿no? O los juegos mecánicos en los pueblos, ¿no? Claro. Y ahí, hasta ahí estaba bien. El problema fue cuando construyen plantas que van a utilizar 100 megawatts y la construyen de 1000, dices, oye, ¿y los otros 900 qué van? Ah, pues vamos a hacer un negocio. Oye, ¿no te interesa? Asóciate. Y te la vendo más barata. Y no, pero ahora es ya mi cliente, yo te la voy a vender más barata. Pero entonces, y vendían las acciones en 50 centavos. En $1 las vendieron. Y entonces tú tienes, por ejemplo, Eólica del Sur, los que están, nos van a ver seguramente en Chiapas varios, allá en la Ventosa, ahí pusieron que se llamaba Eólica del Sur, ahora es de un fondo de inversión, tiene 5,000 clientes. Los llaman clientes, pero en realidad son sus socios. Y entonces les llevan la luz a Durango, a Tlahualilo, la llevan a Zacapuaxtla, se suben a la red de la CFE. Se suben a la red de la Comisión Federal de Electricidad, cobran a ellos, nada más que como está protegida, porque toda la transmisión la paga la CFE, es como si te subieras a una autopista
y tú no pagaras casetas y todos los demás sí las pagáramos. Sí. Entonces ellos no pagan, llegan la electricidad a través de las torres de transmisión de la CFE y de distribución, y en el recibo, si tú vas a una carnicería en cualquier localidad y vas a un Oxxo, paga más la carnicería, que tiene un refrigerador, que la gente lo tiene que apagar en las noches. Y los Oxxo, con todo respeto para el Oxxo, no está mal, pero fue que los malos mexicanos funcionarios que se los permitieron, las leyes que hicieron los otros legisladores, tienen 14, 15 congeladores las 24 horas prendido, las lámparas prendidas, el anuncio luminoso prendido, en las regiones calurosas o frías con aires acondicionados. Y te cruzas la calle y las farmacias Guadalajara o las del Ahorro, los bancos, los centros comerciales, todos ellos pagan menos de lo que paga cualquier pequeño negocio en cualquier localidad, cualquier casa, cualquier miscelánea, cualquier verdulería, cualquier lonchería. La gente se duerme diciendo, oye, desconecta porque si no va a venir alto el recibo de la luz. Y ellos están las 24 horas y ves el recibo y pagan menos de lo que paga cualquier mexicano. Entonces, eso se tiene que acabar. Piso parejo. Piso parejo, que paguen lo que tienen que pagar cualquiera. Que paguen lo que consuman. O que nos digan, ¿saben qué? Miren, todo esto que no pago de la luz va a significar reducir el precio de la canasta básica. Bueno, pues el pueblo gana. Pero eso no lo hacen. No sé. Sí, es llevarse 22 mil millones de dólares de los mexicanos de utilidades. Y es año con año. Año, todos los años es así. Y cada vez van ganando más terreno. Y el Fobaproa que tanto, mi generación, bueno, yo tengo 34 años, yo nací, lo leí en historia para entenderlo. Pero estamos hablando de 500 mil millones de pesos o más. Esto es un Fobaproa anual. Porque lo subsidia el gobierno de México, le pasa dinero a la CFE y la CFE tiene que pagar esos porteos que estas empresas de autoabasto no pagan, ¿no? Así lo dijiste muy bien, así es. Es mucho dinero, pero lo peor es que una vez que tengan el control total, quién sabe qué va a pasar, y para allá vamos. Así es. En 5 años, si seguimos así. Si no hay reforma eléctrica, ahora en febrero o marzo, ¿cuándo cree usted como coordinador? ¿Cuándo vendrá esa negociación? Quisimos hacer este parlamento y aprovechar estos espacios, porque un derecho que tenemos los mexicanos es estar informados. Sí. La reforma de 2013 lo hicieron en 40 minutos, no hubo dictamen. Lo hicieron un 12 de diciembre a la 1 de la mañana, cuando la mayoría de los mexicanos que tienen una fe católica estaban rindiéndole honores o culto a la Virgen de Guadalupe. Esos votaron a esa hora. Y fue en un salón alterno, no fue ni siquiera aquí en el salón de sesiones. Ni había dictamen. Y luego se tiene que ir, como es una reforma constitucional, se tenía que ir a 17 estados al menos a que la aprobaran. Los estados la aprobaron en 3 minutos. El estado de Nuevo León, en 3 minutos. No saben ni lo que estaban votando. Y luego lo peor, pusieron un transitorio porque todo las leyes secundarias se tiene que hacer un proceso legislativo. Le dieron una atribución por única vez al secretario de Hacienda para que él de Energía en su escritorio definiera las reglas del mercado y las bases del mercado eléctrico en México. Un funcionario lo hizo en su escritorio. No hubo leyes y dejó eso, que el porteo no lo pague en la Comisión Reguladora de Energía, cobre nada, 3 centavos, 4 centavos, mientras nosotros pagamos 1.90, esa es la diferencia. Permitieron que se desmantelara la Comisión Federal de Electricidad para privilegiar a los peores. Crean una imagen de que la CFE era ineficiente y que producía energía. Y que la inversión extranjera nos iba a salvar. Y que las tarifas iban a bajar. Nada de eso pasó. Nada pasó. Y lo peor, no consideraron una transición energética. Sí, para que la gente sepa. Siempre que acusan o que nos dicen que las plantas generadoras, las que producen la electricidad, se echan a andar utilizando como combustible restos fósiles, básicamente diésel o combustóleo, pues quiero decir que eso ya se va a acabar. Nos guste o no, ya no va a haber petróleo. Para el 2030, 2035, no, las plantas generadoras en el mundo no van a poder utilizar como resto fósil, los restos fósiles como combustible. Entonces tiene que haber una transición necesaria energética, necesaria. Los vehículos que se estén comercializando en 2035, en su gran mayoría,
van a tener que ser eléctricos. Y que ahí viene, perdón que lo interrumpa, don Nacho, que ahí viene una de los 3 ejes fundamentales de esta reforma, la protección del litio, y una de mis favoritas, que la he venido defendiendo incluso antes de ser legislador. Pero no solamente la protección del litio, no solo eso, fíjate, que eso ya es importante, es para uso exclusivo y estratégico porque es el mineral para poder almacenar energía más importante que en este momento cuenta la humanidad. Y no solo por eso, imagínate que si en 5 años, 8 años, todos los vehículos, o a más tardar en 13, todos los vehículos van a ser eléctricos, ¿cuál es el costo de un auto eléctrico? Cuesta 2 veces o 60% más que uno que trabaja a base de gasolina. Y México no está produciendo patentes para motores eléctricos. Una familia que ha venido ahorrando 10 años y que dice, bueno, voy a comprar hoy mi casa, voy a conseguir una hipoteca y dentro de 5 años vamos a juntar para pagar el enganche de un coche, te van a decir, ¿sabes qué? Ya no, porque ya esos coches para el que ahorraste ya no existen, entonces si quieres un auto eléctrico no te alcanza, así es que regresa al transporte público. Estamos condenando a las futuras generaciones a que no mejoren sus condiciones de vida. Y por eso la transición energética, además del litio, estamos considerando en la iniciativa que fue turnada para que la analicemos y la votemos, que México también pueda desarrollar tecnología. Perfecto. No hemos desarrollado tecnología. Todo lo que tenemos lo hicieron mexicanos. Y de repente nos dijeron en 2013 que los mexicanos no podíamos desarrollar la tecnología. Oye, todo lo que hay, todo lo que construimos, de repente nos volvimos dependientes del extranjero. Tontos. Sí. No, ya no podemos. Y permitimos que los extranjeros abarcaran esa... Pues porque México es un mercado de 120 millones de habitantes. Sí. Y el top 10 de consumo en México es de 15 millones, pues hay 15 millones de consumidores. Pero, ¿y los otros? 75 millones que no cuentan. Y ahora, de esos 120 millones, claro que hay millones de mexicanos y mexicanas, ingenieros, talentosos, con ganas de trabajar y de poder desarrollar estas tecnologías para nuestro México, para que no se nos fuguen y que aquí en nuestro México lo podamos desarrollar. Así es, y entonces eso viene, la transición energética, es preservar el litio y poder generar nuestras patentes y el desarrollo tecnológico para contar con motores eléctricos. No solamente para el transporte, sino en general la sustitución de los motores de combustión interna a base de restos fósiles sean sustituidos por motores eléctricos. Así es. Y eso lo tenemos que hacer los mexicanos. Sin duda alguna. Entonces, es una oportunidad de que México también pueda tener su propia tecnología. Espectacular. ¿Algo más que quiera agregar sobre la reforma eléctrica? Lo que he venido insistiendo, que la gente escuche, que no nos escuche nada más a nosotros. No hagamos lo mismo que hicieron en el pasado. A escondidas, que se hicieron escondidas. Hay que permitir que se conecten al canal del Congreso, que si tienen dudas a través de Miguel, todos los que están, yo personalmente me pongo a su disposición. Puedo canalizarlos con los técnicos que les pueden dar el detalle tanto por lo que hace a generación, transmisión, distribución y comercialización de la industria eléctrica. No es fácil, es un tema muy complejo. Muy complejo. Muy complejo. Y traducirlo de megawatts y de kilowatts a pesos y centavos y al español no es una tarea sencilla. Por eso se crea toda esta desinformación, pero repito, ojalá nos puedan acompañar, que tengamos su comprensión de que a veces no lo sabemos transmitir como en español, de manera didáctica, español, sí. En español, pero créanme que es una muy buena oportunidad que tenemos de asegurar la soberanía eléctrica para nuestro país, como lo hace cualquier otro país desarrollado del mundo, y en seguridad nacional, como bien lo dijo Miguel, para que no nos pase lo que nos pasó hace un año, por estos días, cuando vino el apagón y que los gringos nos dijeron ya no les vendemos un peso, entonces vino el apagón para el país. Claro. Y pues bueno, para ya bastante completa esta plática, don Nacho, ¿algún mensaje al relevo generacional para que se involucren en la vida pública del país, a los jóvenes? Bueno, primero darle las gracias, luego nosotros, los que somos predigitales, análogos,
se nos va el asociarnos y familiarizarnos con la tecnología, pero la transición eléctrica y energética también implica mi transición hacia el mundo digital, y aquí me va a ayudar Miguel. Sus redes, don Nacho. Él me va a ayudar, es que yo no tenía nada de esas cosas de la posmodernidad, de la modernidad líquida. Le vamos a abrir su página de Facebook para que pueda estar en contacto con los millennials, con los jóvenes. Es mi transición. La transición tecnológica. Tecnológica que me va a ayudar, Miguel. Darte las gracias, Miguel. Al contrario. Nos espera un gran trabajo. Sí. Ojalá tengamos el respaldo y el apoyo de la gente, de que algo que es importante para mí, como buenos mexicanos. Dijo el presidente López Mateos en 1962, cuando se dio la nacionalización de la industria eléctrica. Él dijo: mexicanos, aquí les entrego la energía eléctrica para beneficio de los mexicanos, pero estén atentos. No se confíen en no un se futuro confíen, no porque lejano. en el futuro no lejano van a venir malos mexicanos que van a querer nuevamente devolverle la energía eléctrica a los intereses extranjeros. Así es. Y llegaron mal los mexicanos, desafortunadamente. En el 2013. Pero bueno, aquí ya hay buenos mexicanos y con el apoyo de ustedes vamos a lograrlo. No lo digo en serio. Muchas gracias, Miguel, por ayudarnos a difundir, y también gracias a todos ustedes. Vamos a tener más adelante, vamos a platicar en otro café con Miguel sobre la reforma para sectorizar a la Defensa Nacional, a la Guardia Nacional, que está consolidándose como un instrumento para garantizar la seguridad física y el patrimonio de los mexicanos, y también una reforma político-electoral para que no nos cueste tanto a los mexicanos la democracia. Nos costó el año pasado 21 mil millones de pesos, ahora nos va a costar 19 mil millones, y no hay elecciones de diputados ni de presidentes. No, sí. Es lo que yo siempre me he preguntado: ¿por qué 19 mil millones si no hay elecciones? Pues ¿dónde están? Sí. Diría Francisco de Quevedo: perfecto caballero es don dinero. Gracias. Ignacio Mier Velasco, nuestro coordinador de la bancada de Morena, la voz, el portavoz de las y los diputados de la bancada de Morena ante la Junta de Coordinación Política, una labor nada fácil, pero un pilar fundamental de la vida legislativa aquí en la Cámara. Muchas gracias, coordinador. Gracias a ti, mi querido amigo. Gracias. Gracias, chavos. Gracias.